No vengo a aportar para salvarlos de que no desciendan. Yo vengo para levantar este gigante. Yo soy extranjero y creo más en los mexicanos que muchos mexicanos. Ojalá algún día tenga mucho dinero y me pueda comprar este club. Este es el rebaño del Pastor Almeida. Bienvenidos a un capítulo más de Generaciones. Pues como ya lo vieron, el día de hoy vamos a escuchar la última gran etapa del conjunto tapatío, de uno de los más grandes de México. Y para de eso lo que fue, de lo que queda. De lo que queda de ese equipo. Pero el día de hoy pues no podía pasar desapercibido invitar a dos chivarmanos. Del lado derecho tenemos aquí a Diego Bautista. Chivarmano, ¿desde cuándo? Chivermano desde... Bueno, lo primero que me acuerdo es la final de 2006, pero estoy seguro de que era chivermano desde antes. Desde la cuna. Desde la cuna. Mi el primer cajón. recuerdo, la primera vez que vi un partido de las Chivas fue un clásico y perdieron creo que 3-0. Lloré ese día, le fui a las Chivas porque un tío me dijo que le fuera a las Chivas, Ajá. pero en ese momento supe que era el club de mis amores. Y desde entonces... Y desde entonces, poquito después me tocó ver la final. No me acuerdo así todo, pero me acuerdo, estoy 100% seguro de que la vi. Y una gran alegría para mi corazón de niño en ese entonces. Contra el Toluca, la del 2006. Contra el Toluca, goles del Bofito y del Maza. Sí, exacto. Pues bueno, a ver qué tanto recuerdas de esta gran generación que ya te tocó más grande, ya en la prepa. Somos de la edad, entonces te tocó en la prepa. Y del lado izquierdo tenemos aquí a Fernando Carvajal, también chivista desde siempre. Toda la vida, me acuerdo que desde que tengo memoria, pues mi papá me hablaba de Ramoncito Morales, de Ramón Ramírez, de Carlos Salcido, del Johnny Magallón, del Venado. Pues era un equipazo lo que teníamos antes, pero pues poco a poco ha ido en decadencia el club, pero pues el amor ahí sigue. El amor ahí sigue. Ahí sigue. Pues bueno, yo me acuerdo que eras el amigo que yo tenía que siempre tuvo chivabono y te tocó ver toda varias finales de esta generación. Finales. Entonces vamos a ver qué tal se pone. Vamos empezando a ver qué tal les parece este recuento de esa gran generación. Para la apertura 2011 las Chivas quedaron como líder y consiguieron boleto directo a la Libertadores, pero en cuartos Querétaro los eliminó. Para el clausura 2012 se esperaba que el rebaño siguiera contendiendo en liga, además del torneo continental. Sin embargo, la crisis estaba a punto de empezar. Tras 3 derrotas consecutivas, el entrenador renunció, aunque él no fue el problema. El equipo sumó 15 puntos, quedando en la misma posición. La Libertadores también fue un asco, último lugar del grupo con solo un partido ganado y diferencia de goles de -10. En conclusión, el peor semestre en la era Vergara. Luego de ahí estaba, creo, el Sheriff. Quirarte fue el que... Sí, luego me acuerdo que estaba creo que el Cherokee, ¿no? Creo que llegó después, ¿no? Sí, pues era una época muy mala. Terrible, ¿no? Las Chivas no querían hacerla con puras fuerzas básicas. Sin contratar a nadie, ¿no? Sin contratar a nadie, puro vender. Habían vendido al Chicharito, habían vendido al Ulises Dávila, al Chelsea. Chicharito. Entonces, al United. Era un asco la administración Vergara. De cuando yo creo que se casó, ¿no? Sí, se casó y... Pues yo creo que nada le querían sacar dinero al equipo para los intereses personales de la esposa. De la esposa. Pues sí. Sí, porque la verdad pues era decepcionante ver un estadio nuevo vacío. Sí, es justo lo... Que toda la gente decía que era una maldición ese estadio. Sí, igual que el de Rayados, no han quedado campeones. Sí. Pero bueno, tras el penoso suceso de ese semestre, la directiva estaba decidida a reponerse e hicieron cambios. En febrero anunciaron a Johan Cruyff como asesor. El neerlandés trajo a su paisano John Van Schip como director técnico. Otra gran novedad fue que después de muchos años se abrió la cartera. Rafa Márquez Lugo y Luis Pérez llegaron para aquel torneo. El equipo tuvo un nivel irregular con otro fracaso como el de la Conca Champions, eliminados en fase de grupos. Se metieron a liguilla, pero Toluca los despachó en cuartos. Si de algo carecía Jorge Vergara, era de paciencia, y al final del año corrió al entrenador, lo que generó la molestia de Cruyff, quien también partió del rebaño, argumentando que el principal problema era Angélica Fuentes. Fue un año bastante complicado, pero nadie se imaginaba lo que se avecinaba, que era lo que comentabas. Por los siguientes 2 años, Chivas se dedicó a contratar un sinfín de refuerzos, el Cherokee, Israel Castro, Fernando Arce,
¿Quién más llegó esa vez? Llegó Salcido. Salcido. también. Salcido. Pero de Salcido llegó bien. Llegó Salcedo también, me Sí, acuerdo. llegó Salcedo. Pereira creo que llegó en ese. Omar Bravo, Miguel Sabá. El Cubo llegó de préstamo. De préstamo. Eso ya fue cuando salvó, ¿no? Al Sí. equipo contra- Y estaba Marquito. Marquito Fabián creo que Estaba en el Cruz Azul, ¿no? Ah, lo prestaron y luego volvió. Ajá. Pero lo prestaron creo que todo el 2013 y regresó el 2014. Sí. No, lo prestaron todo el 2014 y regresó en Llegó el en 2015. 2015. Ajá. Sí, porque quedó campeón de la Conca con Cruz Azul Ajá. contra el Toluca. Entonces, por los siguientes 2 años, pues contrataron un sinfín de refuerzos y cambiaron entrenador de cada quincena. La Volpe, Bustos, uno que era del Morelia, El Bustos. el Benjamín Galindo, y Nacho, el del León, ¿cómo se llama? Nacho No. Ambriz. Luego sí, el Güero sí. Real sí, sí. regresó. ¿Quién? El Güero Real regresó. El Güero Real y también nada. O sea, fue un Este, buen... O sea, el demonio que pocas veces había visto Chivas llegó para aterrorizar la zona de descenso. Chivas posiblemente experimentó los peores años en toda su historia. Un estadio al 30%, un gran grupo de futbolistas que no podían salir del bachezote, una afición desconectada que exigía a los jugadores poner huevos y al dueño vender el equipo, una grandeza que parecía inexistente. Sí, me acuerdo que ese equipo era una burla hasta contra... No podían ni contra el Chiapas, contra el Todo el mundo Morelia. era malísimo, ¿no? El Atlas se los chingaba. Estaba horrible ahí. Sí, es que era una... me acuerdo que había jugadores que... Siento yo que no sentían la camiseta, nomás querían jugar por interés, así de Pero y que... aparte pagaban buena lana, creo. Sí, Eran sí, buenos Pagan sueldos. muy bien. Sí, en las Chivas siempre han pagado muy bien, pues los jugadores siempre han sido caros y pues de poco rendimiento. Nunca ha habido una plantilla que diera miedo, así como el América, el Atlas, el Cruz Azul, porque pues no, las Chivas en realidad son un equipo que desapareció, siento yo, en el 2006. O sea, Después de Osvaldo. Después del torneo del 2006 las Chivas ya no son... No, es el mismo. Ya no hay jugadores que tengan huevos. Sí, así como un bofo que se paró así que se echó a la afición entera del Del Boca, Boca. al Atlas cuando lo amonestaron por no celebrar. No festejar, cómo no, claro. Entonces, pues sí, que su mamá se había muerto una semana antes ese año del campeonato, pues Sí, jugadores así al que principio. tuvieran huevos, no. No hay. Pero sí estaba terrible. De hecho, o sea, para el 2015 tuvieron más problemas. Fue cuando se enteró Jorge que más bien que destituyó a Angélica por el posible fraude. Si se acuerdan que había un fraude por ahí que es que según entonces Sí. se Sí. divorciaron en la chingada. Pero lo más preocupante para el equipo era pues, que el descenso le respiraba en la nuca. Y ya para el clausura 2015 llegó el Chepo y en la primera jornada la comenzaron muy mal. Con la primera jornada y derrota fueron por primera vez en la historia el último lugar de la porcentual. Sí, me acuerdo que hasta la UDG le había ganado al América 1-0. Sí, todo se combinó y era un desmadre. Y ese torneo fueron mejorando, Sí. pero los del descenso seguían igual, entonces la lucha seguía viva. Y llegó la jornada 10 contra el Puebla, Contra el en un Puebla. duelo directo para el ascenso. Y el que perdiera amanecía el último del cociente. Chivas estaba Ujú. jugando bien, la neta, yo creo que Chivas jugaba Sí, bien. pues es que sabían que ese partido era para sentenciar porque el que perdiera se iba. Se iba perdiendo hasta que el Cubo Torres sacó de la El chistera Cubo un Torres. champurrado. Sí. Un gol bien culero y un Pinche buen gol. gol. Uno bueno y uno bien champurrado. Y con eso Sí, empezaron a jugar mejor. sí, la verdad. Pues yo me acuerdo que era un partido en el que yo le pregunté a mi jefe, oye, ¿qué pasa si las Chivas Desciende, ¿no? descienden? Pues no, me dijo, no, pues no creo que desciendan, las coras van a subir, ¿no? Y pues las Pues coras... que agarramos a las coras, ¿o qué? Ajá, y pues o comprarán al Chiapas o al Atlante, no sé, me acuerdo que el Atlante O sea, que se pierde esa franquicia, pero compraron otra. al Querétaro, no me acuerdo que el Querétaro creo que lo iban a vender por falta de pago, entonces decía, no, pues El que caiga. el que caiga, Ya. al Veracruz, pues al que sea, pero que Chivas se quede en primera. Pero bueno, se salvaron ahí y la neta después de ahí empezaron a jugar bien. Ese torneo creo que se llegaron a poner hasta líderes y se metieron a liguilla. Sí. Fue la del 4-1 que se brincó la gente del Ratlas. Del Ratlas, que no soportaron ver cómo es Marco Fabián. Me acuerdo que una semana antes Pinches Tomás animales, Boy dijo güey. que Marco Fabián era un jugador pues, un jugador irregular, que no salía en los partidos importantes. Ah, sí, que ajá. Y les clavó 3 goles. Un hat-trick, sí, cómo no. Y sí, que se iba a ir al Real Madrid. Ya estaba listo, él decía. Estaba listo. Ya estaba listo. Ahorita mi compita está jugando en un equipo como de fútbol rápido, ¿no? Ahí en Los Ángeles, algo así. Pues según yo ya andaba con esas ligas de los pelones League. Anda en la talacha, ¿no? People's League, que es como la copia del ¿Cuál? Kings League. Ah, no sé, güey. Según Hay yo una andaba copia ahí. ya. Sí, pues el ¿Sí? People's League, No, League, ni- creo que así Sabe, se llama, güey. Pues ahí en California, ¿no? No, aquí, güey, ¿Aquí? el Miguel Ponce tiene un equipo y creo que Luis García, el doctor, Ah, sí.
Pero la neta no sé, güey. O sea, según yo ahí estaba el Marco Fabián. No mames, esa Sí, liga pues, no, nomás la ven ellos, yo creo. Pues yo Otro talento que nomás no despegó. nomás no despegó. Y la neta, y también llegaron a la final de Copa. La perdió Chivas Sí, contra el contra Puebla, el que se Puebla. fue la luz. Que el Cuau, me acuerdo que desde la media cancha corrió para meter el penal. Sí, sí, fue. Con su joroba. Iba Su así jorobita. desde la media cancha y le pegó y pues la metió el cabrón por la experiencia del... Sí, sí, sí. Y él le tocó levantar la copa en el Estadio de los Lobos. Sí, fue va, pues En estaban los arreglando el Lobos, Cuauhtémoc. Estaban arreglando el Cuauhtémoc. Sí. Pues la cara les cambió, ¿no? En esos, después Sí, de ese pues, periodo. pues sí, porque también en el Estadio de los Lobos, güey, fue donde Chivas se salvó del Sí, del descenso fue ahí mismo, fue unos meses después. Pero para la apertura el Chepo solamente hizo 7 puntos en 8 jornadas. Entonces Ujú. ya fue cuando el dueño, junto con su equipo de trabajo, campeonísimos del club en el césped de su estadio y exhibiendo todo el palmarés del equipo, el 18 de septiembre de 2015 presentó como nuevo entrenador a Matías Jesús Almeida. El Pelado, como es apodado en su Pelado. nación, era un total desconocido para el fútbol mexicano, pero a Jorge y a su gente les agradó su sistema de trabajo. Que eso es ya X, que no conozcan el fútbol mexicano. Pues Jardine acaba de ganar Ujú. Sí. títulos y Y luego todos. descendió con el Boca y me acuerdo que al día siguiente él se hizo Oh, técnico. con River. Ey, del te va a River, del mentar la River. madre al ¿Qué River. pedo, qué pedo? Del River Plate, pues es que yo no soy argentino, bro. No, pero uno es River y otro es Sí, Boca. del River, que descendió el River y al día siguiente el güey se hace técnico del club y lo sube Y en lo ese sube mismo... en un añito se, ese se mismo volvió a año. Yo regresar. Yo cuando llegó ese vato no sabía quién vergas era. No, pues no, Nadie lo conocía. Pero Pues en México nadie. Ese güey tenía buen flow. Siempre Sí, trajeado. Y luego pelo largo. con las y greñitas aretes acá. Y la verga, ¿no? El Almeida. Sí, Era- yo pensaba... Como que me dio buena impresión desde que Ajá. llegó ese güey. Aunque no sabía quién era, yo dije, ese vato nos va a levantar de alguna manera. Y luego lo pendejeaba, ¿no? Porque decía, no, yo no vengo a levantar al gigante. Yo vengo a levantar al gigante, no a salvarlos del descenso. No mames, pues ¿cómo crees? Pinche club está bien muerto y que la verga. Sí, todavía... Me acuerdo que mucha gente decía, no, pues que este güey va a hacer lo mismo, ¿no? Otra pasarela más de técnicos. Las Chivas. Porque creo que Chivas es el equipo que más técnicos ha tenido en la Desde historia de Vergara. los torneos cortos, en toda... Chingue su madre. un Sí, poquito. porque antes pues eran técnicos que duraban 5 años, 6 años. Ah, pero ya no, desde la compra de Vergara ya. Sí, no, se ya fueron. Una pasarela. Sí, y teníamos los jugadores, ya estaba, o sea, la buena base, Brizuela, Cota, Aris, Fierro, Pereira, o sea, algunos, pues, estaba Salcido, estaba Salcedo, Javián, o sea, había buenos jugadores. Cuando llegó estaban en el lugar 15, 7 puntos, 9 jornadas por disputarse y la porcentual ardiendo. También tuvo participación en Copa. Su primer partido fue ante el Querétaro en Guadalajara, ganó. A los 3 días se enfrentó a los de Michoacán en la Copa y también ganó. Y luego Clásico Nacional el fin de semana y otra victoria. O sea, 3 partidos, 3 victorias, pues ilusionaba. Sí. Pero, pues la neta es que con el paso de las jornadas el desempeño fue irregular. Le ganó al Atlas, pero pues perdió contra Dorados y Santos. Al final Sí. no hubo liguilla y quedó en el lugar 13, pero en la Copa sí les fue mejor. En cuartos se enfrentaron al Veracruz. La neta, los tiburones tenían para matar, pero No no pudieron. aprovecharon. Jugaron mejor el partido, pero no aprovecharon. Que Chivas jugó tas de visita, ¿no? En ese torneo. No, nada, la semifinal fue contra Toluca, sí la jugaron aquí. ¿Sí? Gol de Ujú. Omar Bravo de... Creo que alguien la rebana de cabeza y la agarra como acomoda el cuerpo y de volea La con la mete. izquierda. Pinche tele no jala, pero lo poníamos, güey. Pero sí, entonces ese pasaron y luego la final contra el León. Sí, en su Que casa. León al 70, el Dedos López mandó un centro de un tiro libre y La el... mete. ¿Cómo se llama este? Alanís. Alanís. Osvaldo Osvaldo Alanís. Alanís. Y gol y... El se- Hummels mexicano. El Hummels mexicano. Mats Hummels. Y quedaron campeones, fue el primer título. O sea, Almeida tenía 3, 4 meses de... No, tenía 2 meses de gestión y quedaron campeones. Sí, Ujú. que yo me acuerdo que el narrador Orbañanos era, ¿no? Que dijo que también había que darle mérito al Chepo porque pues al final de Era su cuentas- equipo, ¿no? Él lo había Ajá, hecho. él lo había armado. Tienes razón, sí. Esa no fuiste a esa final en León. No, en León no. Estábamos, apenas entramos a la prepa, ¿no? Estábamos en primero. Y Sí. lo vi en la tele, güey. Me acuerdo que yo estaba bien ardido porque pues yo pensaba que iban a volver a perder, güey. Otra final de visitante, güey. Pues van a perder, ¿no? Sí, pues contra el Puebla también fue también fue de visitante. visita, fue 4-2 la del Puebla. Digo, pues acá yo estaba con el así, pues digo, no mames, ahorita van a empatar y va a valer verga. El güey. portero del Puebla era Fabián Villaseñor, ese güey es de San Julián. Sí. Sí, Sí. neta. Sí. Y ahí fue donde vieron que Cota era más bueno que que Toño, ¿no? Pues Cota era el portero en Copa, ¿no? Y Sí, Toño era el de porque Liga. Cota llegó como una basura a las Sí, Chivas, porque venía del Puebla. O sea, no encontraba lugar Cota, la neta. No sí, se era- hallaba para pues en jugar. un torneo antes estaba
chingándose por el descenso con el Puebla, güey. Sí. Y de hecho, Marco Fabián fue el que le metió los goles a ese güey. De hecho. Luego de ahí Cota sí agarró un buen prime, la verdad. Sí, con Chivas sí le fue bien. Sí. Pero aparte para el clausura 2016 creo que llegó Orbelín y el Gullit. Y Pizarro. No, Pizarro llegó Pizarro llegó en después. el 17, En el ¿no? 17. Y Pulido. No, pues, Pulido llegó en la apertura 16. Ah, sí, pero hasta el siguiente. Pero en este, para el clausura es Orbelín y el Gullit. Ajá. Pero estaban bien mal, jugaban bien mal. Sí, es que no había buena... No traían buenas. O sea, en liga tenían 6 empates, 3 derrotas y una victoria en 10 jornadas. Terminaron en el lugar 17 del cociente nomás porque Dorado estaba jugando más mal, la Sí, neta. pues Dorado no pudo con el profe Cruz, güey. ¿Era el profe Cruz el entrenador? Sí, que me acuerdo que en las últimas jornadas ya el profe Cruz y Tigres los mandó a la liga. Andábamos como el Pueblota, literalmente. Casi andábamos No, al mero ring, güey. valiendo riata. Fue hasta... Y en Copa igual, En Copa también les fue mal. Compartían grupo con Juárez, Dorados y Leones Negros. Y no pasaron a rondas knockout. Y eran los campeones, güey. Sí. O sea, no pasaron. Pero hasta la jornada 11, ahí fue, yo digo, el punto de inflexión de Almeida. Jugaron contra Rayados en Monterrey. Era el líder Rayados. Gullit abrió el marcador y luego lo empató Irán Mier. Ajá. Y en el complemento, el Dedos López, bueno, entonces era Javier López, no era el Dedos, un chimorrillo. Bueno, conducía por la banda, la pasó a su compañero, pero entró una pierna de uno de Rayados y terminó haciendo una pared. Recortó un defensor y luego lo globeó. No lo globeó, pues, pero le metió un tiro a Jonathan Orozco, creo. Sí. Y luego 5 minutos después un gol similar, pero ahora sí con pared, en un tiro de esquina prefabricado. Y gol. Entonces, a partir de ese doblete mágico de la Chofis, ganó Chivas 3-1. Sí, la Chofis era el niño prodigio de... Y que empezaban a mamar que Messi, ¿no? Y que la verga. El dios. Sí, y que decía Almeida que tú te pareces a Messi, pero en el Era el caminado. mexicano, güey. Ajá, El sí que- mexicano. La Chofis. Pero ahí fue el boom de las Chivas, porque a partir de ahí le ganaron 4-0 a Pumas, 0-3 al Puebla, le ganaron al Atlas, empataron con Pachuca y le ganaron a Dorados y Santos. Cosecharon 28 puntos y se metieron en quinto lugar. Y en el cociente quedaron en el 12. O sea, se salvaron, pero se metieron a liguilla. Simón. Y ya de ahí enfrentaron al América. Que el América quedó en cuarto. En Guadalajara no se movió el marcador. Y luego Orbelín lo abrió en el Azteca. A los 8 minutos se había gol de visitante. Entonces América tenía que marcar 2. Y metió un penal. ¿Quién lo metió? El de Estaba el Darwin todavía, ¿no? El Darwin entero sí, pero lo metió Osvaldo Martínez, creo. Osvaldo Martínez. Osvaldo Martínez. Y luego el Gullit tuvo el famosísimo penal que estrelló en el poste. Como a los 10 minutos, si se acuerdan, que estaban jugando con una playera roja. Y luego en el segundo tiempo, pues ya el América metió el otro gol y pues Chivas se quedó en el camino en esa primera liguilla de Vergara. Sí, pues es que ese torneo siento que fue una, pues no sé, como una decepción, ¿no? Porque pues tenías todo para ganar. Estaba el gol de visitante. Sí, o sea, nada más, sí metían el penal y con eso sentenciaban, pero pues no la hicieron. Y ya después vino el título de la Supercopa MX, que fue contra el Veracruz. Ellos ganaron la Copa. Sí. Chivas ganó con 2 goles, con gol de Orbelín antes de que el primer tiempo y con gol de Omar Bravo al final. Y ya fue el último. Fue el último gol de Omar Bravo, se acabó. El Gullit, güey, como que siempre en partidos así X se aventó unos partidazos y en momentos importantes. Chicaba, ¿no? Pues como pinche todos los pecho jugadores frío, de güey. Chivas. Como el Fernando Beltrán, ¿no? El nene, la neta. Sí, pues últimamente Sí. todos los jugadores de Chivas son así, Son güey. así. Comparten ese perfil, güey, de que ya van ganando y se dejan... Sí, porque el Gullit metía gol y se movía y la chingada y... Sí, es que es como dicen, en el 2016 teníamos delantero, pero no teníamos equipo, güey. Era cuando llegó Alan Pulido. El Gullit era como algo así, me voy a mamar mucho, pero como Bellingham, pero en los partidos importantes Se achicaba. una mierda. Y tenía las cosas. ¿Tampoco Bellingham es tan pedote como el Gullit? Ya estaba anexado el Exacto. Gullit, ¿no? Diario con los ojos bien rojos de que Sí, andaba bien diario, pedo. y luego que él no quería venir a Chivas y luego que malinterpretaron sus palabras, que él estaba encantadísimo. Que y se puso no a sé llorar qué. porque le quitaron al Chapito Montes, ¿no? Que era como su compadre. Era su güey. compadre, pero pues en el León. Pero sí, de la Supercopa MX había ese madre, si la ganabas te daba el pase a la Libertadores. Sí. Ya ves que Almeida sí estaba bien emocionado, que iban a jugar la Libertadores y la chingada. Pero ese boleto era para el 2017 porque la Libertadores se hace a año calendario, no año futbolístico. Sí. Entonces era para ese año y ese certamen en específico tuvo una modificación en las fechas.
El torneo se realizaba de febrero a julio, pero aquel año cambió de febrero a noviembre, pues o sea, todo el año. Y antes de concluir el 2016, Enrique Bonilla, entonces presidente de la Liga MX, anunció que debido al cambio, pues los equipos mexicanos no participarían en la siguiente edición, pues porque tendrían que jugar 14 partidos en 12 meses y pues no hay club que aguante eso. Que eso dijo el Presi y esperaban regresar en 2018. Pero eso podemos decir que fue la versión oficial, porque pues la neta, antes la Libertadores no daba tantas primas. De hecho, Jorge Vergara dijo que no se ganaba un peso. No. Entonces fue el pretexto perfecto para dejar de participar y ya concentrarse en lo que les daba mejor, como la liguilla que les daba mejores primas. Sí, pues es que en la liguilla es puro billete, o sea... Sí, ahora la Libertadores ya da lana, es decir, le dan como 20 millones de dólares, un pedo así al ganador. Entonces es una lana. Simón. Pero antes no las daban, güey. Pues es que el fútbol se ha venido echando a perder, ¿no? Con el dinero. Pues sí. Como estaba viendo, la Copa de Brasil da así un chingo, güey, como 20 millones. La Copa ¿A poco? de Brasil, sí. Al que la gane, o sea, es creo el país que más importancia le da a la Copa. Porque aquí la demeritaban bien cabrón, ¿no? La Copa Sí, de pues México. decían que Copa güey. Molera, que Sí. porque la ganaron las Chivas, La y ya cuando la colchona. ganó el América decían que era un Era torneo. una copota. Que digo, la verdad a mí se me hacía bueno pues para los talentos, ¿no? O sea, Sí, para debutar, porque había una regla, ¿no? Que tenías que jugar con más mexicanos. sí, que pues ciertos extranjeros. minutos con Ujú. ciertos morros mexicanos de Sí. cierta edad, güey. Sí, estaba viendo el del Padilla con con el del Toluca, ¿cómo se llama, güey? Marcel Ruiz. Ese güey. Que ese güey creo que debutó en la Copa por eso, güey, por esa regla. O sea, y el vato Sí, se él lo dijo, que gracias a esa regla se dio a conocer básicamente. Simón. Sí, la Copa era buen torneo. Pero bueno, regresando a la apertura 2006, hubo varias bajas. Que se fue el híbrido. Se fue el híbrido Giovanni Hernández. Ah, ese Pinche- güey. Ese cabrón. ¿Sí sabes por qué el híbrido? No era una mamada eso, güey. No. ¿No sabes? A ver, cuéntamelo. No, pues eso, él se lo puso a ¿Martinoli? Martinoli, güey, que porque se llamaba Giovanni y se apellidaba Hernández. Entonces era el híbrido entre Giovanni Dos Santos y Javier Hernández, güey. Ese era el híbrido, neta, güey. No, Era bien así malo dijo. ese cabrón. También tuvo su rachita, pero era malón, Pues güey. es que era como el Ah, Cubo, güey, como pero- Marco Fabián, como Carlos Fierro, güey. Eran talentos que les faltaba pulirlos, pero pues nunca Pues no la hicieron, güey. les Pero pesó sí. la camiseta, güey. Sí. No, pero todos esos güeyes que dijiste, la neta, yo creo que era el primero o el segundo del que más esperaba que hiciera algo, güey. Giovanni no sí, hizo nada. y no hizo nada, güey. Es que Chivas tiene un problema, güey, que sus jugadores salen de fuerzas básicas, 2, 3 partidos buenos, güey, los inflan, se hacen bien El malos, Chino Huerta, ¿no? se van a otros equipos y hacen cracks, Sí, güey. el Chino Huerta. Chino, güey. Para ese torneo, güey, llegó Alejandro Sendejas, güey, puto pilar Sí. del América, güey. Marco Bueno, que era también campeón del mundo sub-17, era de Pachuca. Néstor el Avión Calderón, güey. Y Del dos Santos, bombitas. ¿no? Venía el que había. Creo que ese perro venía de Pachuca, güey. Sí, porque fue No, campeón con el Santos, No, ¿no? tienes razón, venía de Santos y luego se fue a Pumas de aquí de Chivas. Sí, Sí, llegó el Gallito y el que decías Alan Puligol. Alan Puligol. El fichaje más caro del fútbol mexicano, 18 millones de dólares. Eso nos regaló una copa, No, güey. es un dineral, güey, ya nadie paga ese ¿No dinero. fue aquí en Santander? México. Ah, no, ¿verdad? ¿Dónde? ¿No fue Santander? ¿El de la ¿Chivander? liga? El Chivander. Sí, güey, el 18 millones, güey, o sea, es un puto dineral, ¿De güey. pesos o de De dólares? dólares. O sea, según la transacción en Transfer Market, fue 6.5 entre Chivas y Olympiacos. Pero acuérdense que te había el tema ese del FIFA y del TAS y no sé qué con Sí. Tigres, porque el Ujú. Pulido se fue de rebelde a Europa. O sea, no lo quería soltar Tigres y él se fue a la verga. Sí. Y por esa madre, Chivas le pagó a Tigres 10 millones por el 100% de la carta. O sea, mames, es un dineral, güey. La Sí, neta, sí, sí. Chivas gastó un putero de dinero en esas épocas. ¿Por qué no lo gastan hoy? ¿No tendrán? Dicen que no. Se hacen pendejos, yo creo. Pero es que a Mauri no le interesa el club, No güey. le interesa, O sea, ¿va? se prefiere tocar guitarra con pinche... ¿Cómo se llama el güey que vino con el venezolano, güey? Danny Ocean, güey. Ah. En el concierto se fue a Ah, tocar sí. la guitarra con ¿Neta? ese güey. Sí, güey. El cineasta. El Que ya cineasta. estaba haciendo su película para la 12+1 y... Pero la tuve que quitar, ¿no? Sí, pues es que Sí, no. no, pues sí. Pero bueno, regresando aquí con Almeida, que sí fueron buenos torneos. Sí, que pues sí eran invertía buenos. lana porque el patrón Jorge sí le invertía. Sí, que hasta le tuvo tanto dinero, güey, que le quitó el patrocinio del enfrente a la playera. Ah, güey. en ese tiempo sí, no En lo... 2016, güey, que llegó con Puma le dio un contratazo, güey. Y le quitó el Bimbo. Ajá. Pues hubo pedos ahí, creo, pero sí lo quitaron. Que porque Bimbo no quería contrato con Chivas porque la condición era que juegan en tele abierta. Ajá, y fue cuando sacaron Chivas güey. TV. Fue Chivas TV, güey. Sí. No sé, o sea, no sé por qué, pero sí, eso
Ha oído. Y entonces creo que como no querían, según Chivas lo quitó, pero cobró la lana. Sí. Entonces que hubo pleito legal, ahí se extendieron como por un año y que al final se arreglaron. Pero sí, esa fue la razón. O sea, ¿Bimbo se fue de Chivas o Chivas Sí, perdió a Bimbo? porque Sí, porque dejó la tele abierta. Bimbo era el caliente, güey, de esos tiempos. Sí, era la Chivas, América, Sí, Monterrey. eran todos, ¿verdad? Creo que también en Querétaro. No te quedas Querétaro, no, güey. Esos hijos de puta. No, que van eran a- equipos grandes, equipos... Sí. Sí, Pero me ya no acuerdo. patrocinan a nadie, creo, ¿verdad? No, ya no. Pero No, ya no. No, pues es que un puto pan. Sí, era güey. la playera, la del campeonato que... La del 2006, güey, sí, Bimbo. la del logo de Puma, Chivas, atrás decía Tecate y ya era todos los patrocinios, no había más Sí. patrocinios. Pero sí, pero en ese torneo, pues igual, o sea, la neta, las Chivas de Almeida, pues era un equipo que no jugaban tan bien, la neta no daban miedo. No la daban liga. miedo, güey. No, es o que sea, la verdad, eran torneos mediocres, güey. Se que me, en América... se me hacía como similar a lo que... Bueno, me voy a adelantar un poco, pero lo que veníamos jugando con Paunovic. O sea, no dábamos miedo, pero de alguna u otra manera se sacaban Salían, los sí, resultados, sacaban los güey. resultados. Y el América andaba mal, güey. Sí, o sea, la liga era pareja, a lo mejor entre Chivas, América, Tigres, por ahí Rayados, Sí. y el que era una riata era Tigres. O sea, Tigres Sí. sí, Pues era el equipo se metía de la como década. pendejo a la liguilla, de que séptimo, octavo, pero entraba a la liguilla y era un león, güey. Sí, pues es que Tigres quedó campeón en estadios ajenos, güey, contra el Todas León, nada más contra el ganó, creo, la Pumas, del América, de cómo contra- festejé esa, güey. Sí, güey, porque le Uf, ganó al León, le sí. ganó al Puma, le ganó al Monterrey, güey. Al Monterrey, y en su casa, En ¿no? su Pues es casa y la con su porrita que no. gente. Y en Sí. Y le ganó a las Chivas en el sí. 23, güey. Entonces, pues, Pero bueno. el único que ganó de local fue en el 2016, güey. Sí. Es la única que han jugado. Contra el América. Ujú. Y el América no venía bien, güey, en su centenario, porque Chivas primero se los cagó en Copa, güey. Sí, de hecho, este torneo al que estamos hablando, la Apertura 2016, le ganaron 3-0 en el Azteca. Sí. Y luego Chivas en Copa también le fue bien, se chingó a Morelia con un penal, creo, medio polémico. Luego ante Alebrijes y luego contra el América en el Azteca, que metió gol primero, no me acuerdo, uno del América y luego Pulido empató. Y se forzaron los penales y la falló el primero Pulido. gol. Pulido la falló. Ah, sí, pero primero el del Ah, América, sí, ¿no? sí. Y llegó Pulido para meterla, ya o sea, Ajá, la metía el Pulido gane y y era la gol y falló, pum, güey. pinche. La voló, güey. la voló Sí, a lo güey. Rafa Medina. ¿Cómo le tiran mierda a ese güey, no? Al Rafa Medina. Es el que falló el penal contra el Pumas, güey, en el Simón. 2004. Todavía Sí, lo güey. recuerdan por eso, sí. Y luego que decías tú la otra vez que hicimos el intento de grabar, que la paró Rodríguez a Osmar Sí, Mares, ¿no? güey. Pero que con la uña. Que Con no se la lo- uña, güey, que no se había cortado las uñas. Y que, pues, Y le la salió, paró. güey, porque sí la paró con las patas, güey. O Sí, sea, otro sí. portero, la neta, no lo hubiera parado. No, güey. sí, la paró bien, Ese pues. güey la paró, arrancó el pie, güey. Y, pues, Con la uña. Con la uña. Y sácale la uña. Y se metieron en la final contra el Querétaro, güey, que traía Volpi. Al Que también la tío jugaron en la Volpi. corregidora, también la final Y fue creo que allá. estaba el Tito Villa, ¿no? Todavía. Sí, creo que es el único título que ganó el Tito Villa, güey. El único título. El único título del Querétaro, Y güey. del Tito Villa también. Se me hace que sí, déjame buscar. Ojalá hubiéramos tenido la pinche tele, pero ya que... Y luego estaba Fierrito, güey, en el Querétaro. Sí, ahí ganó él, güey. Que no festejó, güey, según yo, que nada más, pues... Pues la neta yo no lo vi ese porque no... Llegué tarde a mi casa ese día y no yo lo me vi, acuerdo que güey. yo estaba bien desesperado, güey, porque... Sí, ganó ese y la Supercopa, güey. Sí. El Tito Villa. Pero sí, esa es... ¿Ya tienes tu base de datos ahí o Sí, qué? aquí la tengo. A huevo, si eres un Padilla Soy digno. un Padilla, saludos al primo, ¿no? Qué chingados. No, pues aquí lo busco en Google. Que la neta esas copas, güey, que perdieron a Chivas fueron por malos... Pues esa manejos, de güey. contra el Querétaro, la neta, Chivas jugó muy bien, pero Volpi también, güey. Paró Sí. todo. Y en penales la cagaron las Chivas, güey. Sí, sí. Y Volpi también estuvo pasado. Y es de que verga. también, güey, Todavía las no tiraba Chivas penales, tenían Volpi. una frase que decía, no, pues yo voy a meter a los jugadores que juegan la Copa, güey. Cuando los otros clubes metían a los jugadores de la liga, los Sí. buenos, güey, desde el inicio. Pues, güey, las Chivas las regalaban, O güey. sea, ahí en la final ya era meter a los A los titulares, ¿no? buenos, güey. Porque todos los equipos hacían eso menos las Chivas, güey. Sí. Y si te fijas, fueron finales sufridas, güey. La del 2015 fue sufrida, güey, del 1-0, güey. Pues sí, pero... pues, Contra No, el yo creo que Puebla, estuvo normal. 2-2, güey, y luego te sacan No, el pues ahí sí la 4-2, cagaron, güey, Y, sí. güey, ¿por qué O sea- metes a Aldo Nigris al medio tiempo cuando pudo haber empezado desde el inicio, güey? Sí, eso sí. Ahí era el Chepo, ¿no? El, Sí, el güey, se director. la cagó igual, güey. Y luego en esa temporada jugaron la liguilla contra el América otra vez, güey. Sí, güey. En el Azteca, porque Chivas quedó cuarto y América quinto. Fue 1-1 allá, con gol de Salcido de penal.
Y entonces, que era el centenario, decían, no, América no le pudo ganar uno solo a las Chivas de 3 juegos en el Azteca. Pero la neta, pues eso vale verga, porque en la vuelta ganó América con gol de Oribe y Chivas otra vez se quedó en el camino. Pero pues estuvo bien, güey, porque América no quedó campeón en su centenario, güey. Pueden presumir las mamás que quieran, pero pues no fueron campeones. Pues sí, pero pues hay que presumir también del presente. Y Sí. el América hoy está Sí, muy, pues ya muy son- lejos de Chivas. No, y Chivas siento Probando. yo, güey, que... Ay, perdón. Pues va a ser como el Barcelona, güey. Real Madrid tiene 37 títulos, el Barcelona 26, 27, güey. Pues nada, güey, ya. Hay que aceptar, güey, que ya se nos van a ir separando, güey. O sea, durante 20 años las Chivas, pues era o sea, la América, la neta, no tenía con qué sentenciar, güey. Perdió contra el Monterrey, perdió contra el León, güey. Sí, sí, sí. Perdió contra el Tigres, güey. Pues esos güeyes sí llegan a finales, güey. Nosotros no, güey. Nosotros llegamos a finales y Y las perdemos. güey. Pues ojalá y eso cambie, pero está difícil. Se ve Sí, difícil. pues yo la neta, yo le voy a las Chivas, güey, y aunque desciendan yo le voy a seguir yendo, güey, pero pues hay que aceptar, güey, ya somos el segundo. ¿Más grande? Pues es que, güey, no tenemos el dinero ni O los no somos extranjeros. grandes. Somos un club grande, güey, pero por malos manejos y por ambiciones. No y ha habido no ha grandeza más allá del campeonismo. Sí, güey, porque también cuando existían las super Chivas, güey, pues también los intereses de los diferentes socios, güey, Fue un también. desmadre con, sí. Ahí. Entonces, pues nunca ha habido un dueño serio así como los Pumas, güey, que la familia de Slim, güey, le rentó la franquicia a los Pumas, güey, para agarrarla. meterle dinero, güey. O Cemex, que está rentando A Tigres. a Tigres. Pues sí, pero a ver cuándo cambia eso. Pero en ese momento, después de esa final, ya había una conexión importante, ¿no? Con Sí. Almeida, tú la veías ahí. O sea, el Pastor. Ya era el pastor, ya le decían Ya el era el pastor, pastor, ¿no? güey. Ya que había una conexión así. Pastor, a la vida. Los jugadores ya se sentía una unión, pues, o sea, se veía que ya eran 10 años, porque en ese torneo cumplieron 10 años sin ganar, Sin ser pero campeón. parece que el chip iba a cambiar en ese momento, que fue cuando llegó Rodolfo Pizarro, porque se fue el Gullit, llegó Pizarro por 15 millones. Una la nota. Te digo, un chingo de lana. Del Pachuca. Sí, del Pachuca, un dineral. Igual esa temporada de Chivas pues fue lo mismo, o sea, no era un equipo que daba miedo, perdieron 3-0 contra Tigres en el Volcán y contra Santos ahí un pinche empatillo. Y eran un 1-1, ¿no? hospital, sí, pero ya al final Pizarro metió el gol al final, güey. De que nada, o sea, estaba mal pues, o sea, no estaba mal Chivas, pero no era un equipo de miedo, era un equipo Que pues, de media siempre tabla, la neta, o sea, legal. Que metía gol Pizarro nunca Legal. ganaban, güey. Era la Sí, maldición. era la estadística, güey. Siempre que metía gol Pizarro empataban o perdían, güey. Ya, Entonces, qué bueno que no metió gol en la final. No, sí metía en la ida, güey, las Pues sí, empataron. le empataron, pero Sí. ahí sí. Pero cómo festejaba el cabrón. Cómo le hacía el bailecito en la esquina. Pinche Que güey. también lo que- bailaba la Norma para la Fox, ¿no? Se lo copió la Norma, güey. Se lo copió, Ah, ¿no? no, Que no. me acuerdo que contra el Cruz Azul, güey, en el Estadio Azul, Pizarro metió un gol, güey. Ajá. Y le llovió de todo, güey. ¿De todo? Estaba haciendo su bailecito y le llovía hasta le tomó la chela. Ese güey fue el que empezó con ese mame, güey. Ah, y luego el Vega, el Nalgón. De tomarse las chelas cuando... ¿Quién se es las Vega, güey? tomaba. ¿Sabe? No sé. Es un muerto, ¿no? Ahí fue un muerto. Uno que lloró y no metió gol. Pero ahí ya Chivas se clasificó tercero esa vez. O sea, iban mejorando. Cada semestre quinto, cuarto y tercero. Sí. Y esa vez no fue la América, fue la primer liguilla. La primer liguilla como en 8 torneos que no fue la América. O sea, algo así. Quedaron exagerado. como en 10º, ¿no? 12º. No, güey, como noveno, güey. O sea, ¿Sí? fue por diferencia de goles. Creo que se metió porque no se metió porque el Morelia ganó. Porque el Morelia se iba a ir, güey, a la segunda en Monterrey y le ganaron. Fue algo así, güey. La neta no me acuerdo bien, pero Sí. fue y entonces en Copa también Chivas se metió, güey. Ahí El en Copa- doblete, güey. Doblete, fue el del doblete. Pero en ese Copa, la neta, el Guacho sí se la rifó. Sí. En octavos, contra Correcaminos, Chivas le empataron, iba ganando 2-0, le empataron, hubo penales y el Guacho paró algunos. Contra Juárez, luego en cuartos, Chivas vino de atrás y el Achofis con una clavada a Cirilo Saucedo. Gol, ese sí me acuerdo haberlo visto, claro. Y luego en semis se enfrentaron a Monterrey, empezó Monterrey. ganando Rayados y luego Pulido gol y Saldívar de penal y Chivas a la final. Otra vez, o sea, cuarta final de Copa en los últimos 5 torneos, Sí. que fue contra el Morelia un 19 de abril del 2017. Que era semana de Pascua, güey. O ¿Esa Santa. final? No me acuerdo, güey. Estábamos de vacaciones. Tú fuiste a la final, Sí, güey, pues con el Chivabono, el güey. Chivo 1. Pero ese fue 19 de abril del 2017. A ver, vamos viendo si era semana de Pascua. Que me acuerdo, güey, que el Morelia traía al Gabriel Rey, güey. Luis Gabriel Rey. Sí, güey, pues ya anda por las Traía al fechas. Sosa, ¿no? Sosa. Semana Santa. Se llama Ismael ese güey. Ismael Sosa. Ismael ¿no? Sosa. No.
¿No era sí, Ismael no. Sosa? No, Ismael. era el portero, güey, no el delantero. Ah. Yo no me acuerdo de 19 Luis Gabriel abril. Rey, güey. No, pues sabes, sí. Ah, era... Sí, el de Pascua, güey, era semana de Pascua. Porque todavía no estaba Ruiz Díaz. No, todavía no. No, Ruiz Díaz sí estaba, ¿Sí güey. estaba? Pues fue la temporada que se salvó el Morelia, güey, sí. ¿No fue en el 18, güey? No, Chivas ya no volvió a jugar otra final de Copa, güey. Esa fue la última. Sí, fue el 19 de abril de 2017 y que era el nuevo estadio de las Chivas. Era la primera vez que podían ver al equipo campeón o levantar un Sí. título en ese estadio. Ya tenía Ujú. 7 años, güey. Sí, el pues era estadio. pura pena, más pena que gloria. Más pena güey. que gloria. Y Chivas estaba jugando lo mismo, güey. O sea, que la final del semestre pasado. Llegando y el portero sacaba todas, güey. Sí. Y otra ¿Tú vez crees que se había penales. llenado el estadio antes de eso? Yo creo que no, y nomás O sea, a lo mejor cuando en la vino el inauguración. United. Sí, porque ni en la final de la Libertadores se llenó, güey. No, No, pues güey. estuvieron 3 semanas. Sí, y aparte, pues está el mito, ¿no? Que Chivas debió de haber jugado la final en el Jalisco. ¿En el Libertadores? Sí, la de la Libertadores. Pero pues no mames, ¿tú crees que tienes un estadio nuevo y Ujú. no vas a recibir tremenda final? No. Pero pues tenías la playera conmemorativa del Estadio Jalisco que usaste para la Libertadores. Sí, güey. para las semifinales contra los de Chile que jugaron en el Azteca, güey. Yo no entiendo, güey, por qué juegan en el Azteca. Porque, bueno, me dijo mi primo, güey, Juan, que era porque Vergara los castigó, como no iban a apoyar al equipo, les dijo, no, pues vaya, si no, los vamos a mandar al Azteca. No les dijo, pues, pero eligió el Azteca, güey, Sí, y jugaron en el Azteca por eso, y ahí sí estuvo hasta la madre, güey, Sí, lleno pues, de chiva, güey. Todos los... Como siempre. Sí, como siempre. Sí, pues es que los chilangos los ven una vez al año, güey. Una vez al año, sí, sí, Entonces, sí. Sí, pues, güey. se van. Así fue, y ya en los penales de esa contra Morelia, el Salcido falló el primero, güey. Sí. Y luego el del Morelia metió, pero los de Chivas empezaron a meter y el Guacho paró 3, güey. Se la paró sí, pues se la paró creo que a Osuna. No, creo que Osuna sí lo metió, pero el decisivo fue a Luis Gabriel Rey. Y Ujú. quedaron campeones, güey. La segundo título. Sí, me ahí, acuerdo que- ahí el Guacho jugaba bien. Todavía no se sabía si las Chivas iban a llegar a algo en la liga, güey, pero pues un título Pues en de ese- Copa de local, güey, Sí. sabía, güey. En la liguilla, pues sí, te digo, se clasificaron terceros y se enfrentaron al Atlas, pero el pedo era que traían un bloqueo, güey, que decían que no, pues ya los había eliminado el América 2 veces. Sí. Entonces traían el bloqueo ahí de que los fueran a eliminar y jugaron contra el Atlas, que ya empezó el Chavo buen Alustiza. tema, ¿no? El buen tema del regional sí. mexicano. Te deseo lo mejor. De alta consigna. Sí, que nadie sabía por fuera, pero Era una curioso- cábala, ¿no? Era Una una cábala cábala. del vestuario. Pero curiosamente, el jefe, manda más que es cineasta, Amaury Vergara, estaba grabando una película de todo, como si él ya supiera que algo estaba por suceder. Sí, claro. Entonces A huevo. empezó así con la cábala. El pinche video de la película está chido, ¿no? En el vestidor, Sí. el Fierro comiéndose un platanito. Qué ambientazos armaban esos cabrones, güey. Que me no, acuerdo no, que antes de los partidos, güey, con la era de Almeida, empezaban a rezar todos, güey. Pasaban en la pantalla Sí, todos agarrados de güey. la mano rezando, güey. Sí, sí, sí. Que se sentía perro, güey. Pues Estaba decías, no perro. mames, pues antes de un partido, güey. Te digo, es que era la neta de Almeida sí tuvo una conexión muy cabrona, tanto con el Sí. aficionado como el jugador. Fue un desmadre ahí. Sí, Estuvo muy- chingón. Y en la ida contra el Atlas, era un hospital. Chivas tenía un chingo de lesionados, ¿te acuerdas? Sí, sí, ¿Tú, pues estaba tú fuiste, Saldívar. no fue cuando te aventaban Sí, cheve? fue con el Marco y con pues, su compa, güey. Fuimos ahí, el pendejo se le ocurre meterme a la vieja guardia, güey, en la B Norte, güey. Y con la playa del Y yo rebaño. con la playera del rebaño, güey. Mi jefe no se lleva playera, güey. Me acuerdo que Pulido metió un gol, güey, y se lo anularon. Sí, fuera del lugar. Yo grité el gol, güey, me empezaron a gritar mamá los del Atlas, güey. Y luego el Chavo Alustiza mete un penal, ¿no? Sí, fue penal. Se tironeó Pereira y luego fue penal. Y así quedó el partido, güey, 1-0. Y yo me acuerdo que, pues, Matías Alustiza estaba jugando con un pie, creo que estaba roto el dedo, güey, traía el dedo roto, no me acuerdo. Sabe, la neta, eso sí no Creo sé. que era fisura, ¿no. Algo así, güey. Pero ahí esa barrera que traía el equipo, pues se hizo grande, güey, otra Y vez. estaba el porque profe habían Cruz, vuelto a güey, pro- con sí, el Atlas. era el profe Cruz. Entonces, Y sí, para la güey. vuelta salieron defensivos, no metieron al Chavo, güey. Salió defensivo. Sí, güey, que al guardar el Atlas. 1-0, güey. Sí. Y Pulido metió el gol también, como al minuto 1, güey, y lo anularon. Sí. Que fue, o sea, Chivas estaba presionando y luego ya, pues, la peinada de alguien y que Ujú. Orbelín la metió al medio tiempo y festejó con la maroma. Y a Chivas pasaba, pero al segundo tiempo Chivas siguió presionando. Creo que Pizarro se aventó como una chilena y al poste, güey. Sí, pues me acuerdo que se fallaban, güey. O sea, Sí, sí, sí. Pues un torneo, pues yo siento que pocos goles, güey. O sea, más Sí, bien la fue un tabla torneo- ayudó. No, y Chivas pasó así, con eso llegaron a semifinales, Sí. que se midieron ante el Toluca. Y en la ida Chivas estaba jugando mejor en la Bombonera, metió gol Pizarro ahí entre pared y rebotes y la chingada y se quitó Talavera y gol.
pero como a los 2 minutos les empató el empataron. Toluca, güey, con un tiro libre y otra vez estaba la barrera esa que no podían creer que les empataran así, güey. Sí. Y para el domingo Chivas empezó a jugar mejor, el Avión Calderón metió gol de tiro libre, El Avión. la ley del ex. Sí, claro. Y luego Toluca Otro. otro gol, entonces otra vez, güey. Pero lo curioso, pues Santander que pitó contra Atlas y contra Toluca. Pero pues nos tocaba, ¿no? Pues sí, Chivas de todos modos, o sea, llegó a la final y era la oportunidad viviente de conseguir un doblete de Liga y Copa. Sí. El último que lo había hecho era el Necaxa en la 94-95, o sea que nadie lo había hecho en torneos cortos. Ujú. Y a 10 años antes, Pachuca hizo el doblete en torneo corto, pero de Liga y Conca Champions. En el 2007 en Liga se cogieron al América y en la Conca Champions a las Chivas, A las Chivas. que en penales. Entonces fue ante Tigres, ahí esa final que tenía... Pues era la mejor época, o sea, era su generación dorada, pero yo creo que ahí jugaban mejor que nunca. Sí, porque yo me acuerdo que todo el mundo, Chivas llegó como víctima, güey. Sí, hasta que el todo el mundo final. decía que les iba a pasar como camión, el Alvarito Morales. El Y aparte Álvaro. en la temporada regular se los habían chingado 3-0. Pues sí, güey. 3-0, güey. Que citó a Almeida al estudio de ESPN, güey, y que le dijo, Matías, es que no te van a ganar, te van a golear. Te van a golear. Y Matías está, es que yo le tengo fe a mis muchachos, esta afición se merece esto, no hay que ser pesimistas, todavía no se juega, güey, faltan 180 minutos. Y pues hay que jugar, güey, que se juegue. Que se juegue. Yo me acuerdo que ese partido de la ida, güey, pues empiezan los 2 goles, güey, pues ya te sentías campeón, Ya ¿no? te sentías campeón. Pero Pero pues yo digo Pero que sí fue- saben de la otra cábala, ¿no? Sí les había platicado de la cábala de las playeras que salió años después. Otra ¿Cuál? superstición por el utilero de apodo Terry, que él decía que para la final había la creencia de que Chivas no iba a llegar, pues, a la final. Ajá. Entonces no había playeras de jugador para el jueves 25 de mayo de 2017. del Pero Volcán. sí, no había, entonces entre la gerencia del equipo y el utilero de su equipo realizaron arduo trabajo colocando los estampados necesarios en jersey de aficionados, güey. Y que los jugadores, dice Terry, que dicen que es bien mentiroso, pero dijo, que sí, dijeron, oye, qué pedo, no mames. Se sienten bien pesadas, Sí, ¿no? pues bien raro, güey, que decía, no, ustedes no presten atención, estas playeras están benditas y van a salir campeones. Y entonces que se motivaron y otra cábala. Sí, pues es que me acuerdo que ese gol fue gol de Pizarro y gol de Pulido, ¿no? Sí, creo que fue primero de Pulido y luego de Pizarro. Un romperredes, ¿no? Los dos fueron Sí, romperredes. a Sí, matar, güey. Gol. El de Pizarro fue de tiro de esquina y el de Pulido fue un penal en movimiento. Sí. Bueno, penal en movimiento no, porque tenía un defensor, pues tenía marca, pero la bombeó ahí a Nahuel. que- Y para el segundo tiempo, Chivas estaba jugando bien y, pero entró Ponce. ¿y crees que ese fue error? Los por dos eso? goles fueron por culpa de Ponce. Que el Enono le empujó, ¿no? Y Iñak en el primero le empujó. Sí, porque los dos los metió Guiñac y los dos fueron unos golazos también. Yo creo que más el segundo, ¿no? Que Cota se apendeja y González y la pena pero Y sí. me acuerdo que me dio coraje, güey, porque dije, no mames, todos, otra vez las Chivas de siempre, ¿no? O sea, salieron los demonios de siempre Sí, de sí. Chivas, como siempre empatado al final, güey. Sí, sí. Pero pues te A lo faltaba Atlas. la ida, güey. Y yo me acuerdo que yo estaba muy tenso, güey. Pero me acuerdo que me desperté, güey, el sábado antes de la final y dije, güey, pues el torneo es de Chivas, güey, clausura 2017, güey. Algo me sonó en mi cabeza, güey. Algo vamos a campeonar. Y dije, mañana mojan las Chivas, güey, a como de lugar, güey. Me acuerdo que se sentía la vibra bien, güey. Toda la gente iba bien, güey, motivada. El ambiente del estadio se sentía, güey. Me acuerdo que iba pasando el camión del Tigres, güey. Y pues tranquila la gente, güey, nomás pitándola así, chinguen a su madre, güey. Pero pues, no se bajaban de aventarles piedras ni nada, güey. Pues yo creo que pues fue un juego limpio, güey. Fue un juego bien, güey. así. El domingo. Sí, güey, no Sí, hubo güey. peleas, güey, no hubo pleitos. Estaba nada, hasta la güey. madre el estadio. Sí, ¿no? güey, no hubo peleas. Los de Tigres se portaron bien, güey. La porra de Chivas se portó bien, güey. Fue un partido como debe ser. Un pues. partido bien, güey. Me acuerdo que yo estaba viendo los letreros de Uber, güey, que dije, verga, ¿por qué patrocina Uber a la liga, güey? En eso cae el puto gol del Pulido, güey. Del Pulido. El del centrito que le Ajá, enseñó güey. el Tuca. Que se ¡Chingada estaban madre! riendo, ¿no? güey, del centro que le mandaron, güey, que decía, se están riendo un poco del mal servicio, tiran a Pulido y gol, de la narración de TUDN, güey, no de Univision. Ah, es que no me acuerdo, güey. ¿Tú cómo te acuerdas si tú estabas en el estadio? No, güey, pues es que ves los resúmenes, Ah, güey. ya. No, ma- No, güey, yo en el estadio nomás vi el balonazo y entró, güey, toda la Entró. gente nomás empezó a llover chévere, güey, pues no Huevo. mames, güey. Sí, porque fue temprano, ¿no? Como al minuto 16. Como al güey. 15, 16. ¿En qué zona estabas? En arriba de los palcos de transmisión, güey.
Y aún así llovió chévere, no. Sí, güey, pues es que Imagínate, es final, estabas más güey. abajo, güey. No, más abajo No, te cagas, güey. Pero Chivas jugó bien, La o sea, lluvia. el partido estuvo parejo. Sí, güey, pues es que me acuerdo que Cota estaba con todo, Pereira jugando Metiendo a la final, cabeza y güey, todo. era un pinche... Y luego el 69, ¿no? El de Fierro, que se quita a Dueñas. Lo Jesús humilló, Dueñas. sacó el centro y el Llega Chaca... el... Chaca la despejó mal, güey. La Y el despejó. gallito tira, Sí, güey, de y la 3 mete, dedos, güey. gol. Que me acuerdo que después de la final le preguntan por qué le dicen gallito, por verga pariente. Chupas. Pero sí, es cierto, güey. Sí, güey, pues es que era un equipo de huevos, güey. O sea, a fin de cuentas sacaron la casta, güey. Y Sí. pues, güey, no podían perder una final con su gente, güey. Pues no. O sea, y después de ahí del gol, pues parecía que Chivas iba a ser campeón, ¿no? Hasta el Sí. 85 que metió el gol. No, 87, Se güey. sufrió un chingo, O sea, güey, al sí, final, güey. Se no apretó mames. durísimo para que no cayera el Que me puto acuerdo gol, que güey. Y la entró- polémica, ¿no? Del 92. Entró Saldívar, Sí, güey, y se güey. lesionó, que duró como 15 minutos y lo tuvieron que sacar, güey. Según yo, eso fue la semifinal, güey, contra ¿Sí? el Toluca. Sí, güey. Creo que fue contra el No. Toluca. Pero, o sea, sí, porque era Saldívar estuvo mal y Pulido, Pizarro tampoco estaba jugando No estaba en sano, su pues, prime. estaban malos, pues. Fierro. Y el Brizuela estaba puteado por Por el Rubens. el Rubens, que se lo chingó, güey. Pero sí, y el 92, pues llegó ese penal clásico que no se marcó. Casi lo quebra, güey. No mames. Que para mí no era penal, güey, porque ya era fuera de lugar, güey. Pero, bueno, no sé, güey. la Que en neta. ese entonces en el bar, güey, pues ya estaba... No la había bandera VAR, no había arriba, VAR. güey. No había bar, güey. No, pues eso te digo, güey, si hubiera bar, si hubiera sido, güey. Sí, Sí, pues el güey. Santander dijo, güey. No había VAR, Eso güey. está raro, güey. La neta que Santander haya pitado los 3, qué pedo, no mames. Pues, güey, si te pones a ver en la actualidad, güey, no se te hace raro, güey. Pues. Pero sí, pitó los 3 y llegó y fue un desmadre. Tigres no quiso recibir la medalla. Por ahí, la neta, la final, o sea, no terminó bien dentro del campo. No, Ponce no va y le pega un zape a Dueñas, A Jesús Dueñas, que iba a las Chivas, güey. que venía a las Y por Chivas eso y se nunca cebó. llegó, nunca Simón. llegó. Se cebó el fichaje. Yo no sé por qué le pegó el zape, güey. Pues es que Ponce era muy buscapleito, güey. También como le pegó a Henry Martín en el Azteca, güey, en el Sí. 2021. Sí, siempre tenía carácter. Digo que fuerte está bien, güey, el pues son los Pocho. jugadores que ocupan las Chivas, Sí, güey. con defender huevos. y todo. Digo, pues ya el güey ya se sintió tranquilo de que habían ganado la copa, pues fue a buscar pleito. güey. Fue a buscar pleito. Pero bueno, ya ahora sí llegó la 12. Chivas pues estaba viviendo un momento anímico extraordinario, todo muy bien. Sí. O sea, era la mejor época de la era de Vergara. Que me Fácil. acuerdo que en el estadio, güey, todos estábamos chiflando, güey, de que ya se acaba el partido, güey. Nomás se ve el árbitro cómo le enfocan, güey, se acabó el partido. No, güey, un llovedero de chelas, güey. Me acuerdo Y de que lágrimas, ¿no? me puse a chillar, güey, y me puse a contar las estrellas del escudo, güey. Le dije a mi jefe, aquí va la 12, güey. Tengo una foto, güey, Ah, creo que sí la he visto, güey. en la que aparezco así, güey, contando las estrellas. Y dijo, ya tenemos 12, güey, que chinguen a su madre los de la América, güey. Ya no son los más grandes, güey. Otra vez recuperamos lo que es Chivas, güey. Lo que era Chivas. Sí, güey, pues no mames, la 12, güey, me acuerdo cómo la celebré, güey, una semana con la misma playera de las Chivas, güey, todo el tiempo cagándole el palo a la gente de que Chivas es campeón, güey, Chivas es campeón, güey. Me acuerdo al otro día, güey, tuvimos que exponer en la prepa. Y me llevé mi playera de las Yo Chivas también, con güey. zapatos, Yo también, güey. Es que había en la prepa, era una TAI que era un taller, güey. Ajá. Emprendedores. Estábamos en Emprendedores, este güey, yo había más banda. Y pues yo me acuerdo desde la primaria que cuando Chivas quedó campeón en el 2006, al otro día todo el mundo iba con playera de las Chivas, güey. Entonces dije, huevo, pues lo mismo, se repite, güey, Ujú. Sí, güey, claro. después de 11 años, güey. Y yo me fui con la de las Chivas. Y como era ya la presentación del trabajo final, ya tienes que irte formal, güey. Pantalón, camisa, zapato. Ajá. Pues me llevé la camisa aparte, pero pantalón formal, zapato y la playera de las Chivas, güey. A huevo, No, así mames. fuimos todos, güey. Y sí. Pues de gala. De gala. Pero para la apertura no llegaron refuerzos. Ya ves, Jorge tenía esa visión de que el equipo campeón Era no la necesita base. reforzarse. Así. Y Entonces, pues, y corrieron al avión. Bueno, no lo corrieron, no lo compraron mal. Ajá. Pues la neta jugaba bien. Era préstamo. Era préstamo, venía de Santos y creo que de ahí se fue a Pumas y luego ya se acabó su carrera. Y entonces, pues, sin refuerzos, pues Almeida tuvo que meterse con JJ Macías, Fernando Beltrán, Alejandro Mayorga, Godínez, por ahí Godínez. un Edson, no me acuerdo cómo se pidaba, o sea, varios, pero esos 5 eran como los más, pues los que más se acuerdan, pues los que aún Ujú. están vigentes, por así Sí, decirse. güey. Pues, Godínez está en Costa Rica, creo. No, se fue a China, creo, güey. ¿China? Ya está en China. Ujú. Entonces, decíamos, ya Chivas campeón, apertura 2017. Primero jugaron la final de campeón de campeones contra Tigres, perdió Perdieron. Chivas 1-0. Sí, pues que fue... no jugaron la de la Supercopa, pues se la dieron al América. ¿Quién sabe por qué? ¿Verdad? ¿Te pues, acuerdas? no sé, yo diría que le hubiera tocado al último campeón, ¿no? Sí, que era Veracruz.
O al subcampeón, Sí. Morelia. Ah, Pero... pues, era lo justo, pero pues no sé a quién se le ocurrió a la América. Y de que todos una modos, qué bueno, ganó Querétaro, ¿eh? No, no ganó la América. Una suma de Bueno. puntos bien rara de sabe cuántos torneos de 3 y nada, güey, pues un desmadre que pues Un Azcárraga cagadero. también quiso Jugaron una copita. pues para el centenario, güey. Pero me acuerdo después, Chivas ya decía, no, vamos por el bicampeonato, ¿no? En los Salcido dijo, güey, que iban por el bicampeonato. Pero Chivas no repuntaba, ¿no? Jugaba bien No. culero. O sea, No, de la verga, güey. ¿Pero por qué, güey? O sea, está... Pues porque como dijo Vergara, güey, eran arrogantes, güey. Era la arrogancia de todos los jugadores, pues era la plantilla, creo que de ese momento de las más caras, ¿no? Sí, creo que sí era de lo O más si no, la cañoso. más- Pero ¿por qué dejaron de jugar igual, güey? O sea, a lo mejor ya estaban emputados por lo de las primas que vamos a tocar en un... También en eso, Un güey. Es momento. que se había roto, ¿no? Yo creo que La estaba roto el relación vestidor. O sea, el vestidor no, el vestidor estaba bien, pero con los con directivos. los directivos. Ujú. Yo creo que ahí era el Que era pedo. cuando, según yo, BBVA estaba... O sea, que habían empeñado el equipo con BBVA, güey. Fue, sí, pero poquito después, eso todavía no, o sea, para ese torneo no. Chivas estaba jugando muy mal, pésimo, no sumaban. En Copas se clasificaron a octavos, se chingaron al Atlas y en los cuartos vieron al Atlante. Pero Ahí, se eliminó. sí, ahí fue donde Pizarro, o sea, Chivas iba ganando, les empataron, penales, todos metieron y cuando Pizarro la cámara lo enfocó y no se veía pues concentrado, pateó fuerte y se los eliminaron y fue cuando bajó Vergara al vestidor y es pues sí, el suceso popular de la serie que la apatía presentada, arrogancia, digo arrogantes, ¿no? Les decían. Arrogantes. Y que les gritaba que él había vivido los peores años de su vida y La que mierda de la mierda. Sí. Abogados, denuncias, despachos. Y que él nunca les dejó de pagar un puto peso. Un puto centavo, dijo. Un puto centavo. Sí, que nunca les dejó de pagar. Y según de ahí se podían concentrar en liga, pero pues ya estaba bien difícil, quedaban dos Sí. y perdieron el clásico contra el Atlas. Pelaron, Sí, ya yo me no acuerdo sé. que ese clásico me dio un chingo de coraje, güey, porque los del Atlas vinieron a visitarnos, güey. Ujú. Y dijeron, no, pues nos estamos cagando en el campeón, güey, en su casa y con su gente, güey. Y ganaron, ¿no? Y ganaron, güey. Me acuerdo que había un pinche morro atrás que estaba cagando la verga y cuando metían gol, güey, lo callaba y el morro se sentaba, güey. Del Atlas. Pues como que su jefe me quería echar bronca, güey, pero pues yo era menor de edad, güey, se la pelaba también, pues era un pinche pleito de morros caguengues, ¿no? Entonces, pues mi jefe también andaba bien envergado, pues no le dijeron nada, güey, pero pues sí, yo me acuerdo que era desesperante ver cómo jugaba, metías al nene, güey. En ese entonces, pues era un pinche jugador inexperto, Era un güey. niño. Sí, güey. Estaban todos rapados, güey, toda la bola de cabrones. Sí, pues eran De la los novatada. novatos. Qué feo estaba JJ rapado, güey. Sí, güey, pues pinche chango. Terrible, güey. Ese Pinche cabrón. chango. Y luego para No, clausura, ¿no? 2018 ya no jugaron Copa por la Conca Champions. Ajá. Pero ya no trajeron refuerzos. O sea, el Gallo lo mandaron a Torreón por Gael Sandoval y Ronaldo Cisneros. ¿Quién sabe por qué? O sea, ya empezaba como a oler Olía mal, güey. medio mal. Mierda. Medio mal. Sí, Empezaba pues ahí es medio que- raro el equipo. Ya que aquí, que no. Y ahí fue donde Jorge, o sea, Mauri sí estaba en el equipo, pero no tenía como un puesto tan importante. Y ahí lo nombró vicepresidente del club y de la empresa. Y pues se supone que a Mauri y Matías tenían pues, una buena relación. Y luego al poco tiempo trajeron a Paco Gabriel Leanda como director deportivo. Que esa posición era de José Luis Higuera. Pero pues como ese güey pues no sabía mucho de fucho, ese vato nomás veía el negocio y casi lo deportivo era de Almeida. Pero Sí, pues si claro. le ponía... De hecho se dice que trajeron a Paco Gabriel Leanda para correr a Almeida. Sí, Eso pero se pues, dice. fue una burla porque decían, pues no, es de un No, a mí comentarista. Paco Gabriel... No se me hace Pero- tan malo, la neta. En Pachuca era bueno, güey. Pues a mí se me hizo una burla, güey, porque... Pues es que ¿para lo qué trajeron haces para eso. güey? Y Almeida obviamente se emputó porque, pues no, poner a un director deportivo que sí sabía de deporte, pues era limitar sus decisiones. Entonces ya no Claro, tenía güey. tanto poder, güey. Y ahí fue, cerca de ese nombramiento, es lo que decías del préstamo ese de 3,000 millones de pesos, güey. Ujú. Sí. Y que decía, según a Mauri, que eso se iba a usar para expandir OmniLife y que solo se da a empresas sólidas y la chingada. Ujú. Y que mucha gente pensó, dijo, pues va a caer para Chivas, ¿no? Unos refuerzos, algo. Pero pues no, No. pero en ese tiempo se supo que Jorge tenía pedos con el fisco. Entonces se cree que esa lana, bueno, la neta, nos vale verga, pues no nos compete. Pero se cree que fue para pagar eso. Y aparte se llegó a un acuerdo con su ex esposa, güey, con Angélica. Pero apenas unas semanas después fue el periodicazo, güey, que los jugadores comenzaron una manifestación porque no habían recibido las primas económicas del doblete, güey. Sí, güey, pues sí te desanima, ¿no? Pues que te Sí, sí, prometen sí. algo. Entonces, pues, pero obviamente Sí, güey. cuando dices eso, pues a Mauri, lo que dijo a Mauri, pues estaba mal, güey, porque
sí es el que estaban bien, no estaban bien. Si no les habían pagado Sí, es güey, que no hasta estaban bien, como güey. aficionado, güey, la neta, eso está de la verga, güey. Pues Sí, ver, güey, ver que tu claro. equipo acaba de conseguir 2 títulos, güey, en una misma temporada y luego que empiezan a jugar de la verga, que no ganan nada, güey, y luego ya sale esto, pues, a la luz, güey, de que no les están pagando, güey, lo que les debían, güey. La neta, así como que dices, ay, güey, algo aquí, Sí, ya estaba, ya no olía, sé, güey. Como a propósito, ¿no? Los Sí, jugadores mismos güey. saboteando. olía culero, güey. Ese club Pues ya sí, güey, no les estaban apestaba. pagando, imagínate. Sí, güey, porque era el mismo club, güey. Y los mismos jugadores, ni siquiera hubo refuerzo, o sea, no hubo nada. Y pero- los mismos clubes mediocres de la Ujú. liga también, güey. Pero, o sea, yo creo que sí tuvieron algo que ver en el nivel de liga porque en Conca sí jugaron bien diferente, güey. O sea, el Cibao fue porque en ese era llave, güey. Era de Ah, octavos llaves. para Ujú. final. Le ganaron al Cibao de República Dominicana y luego en cuartos perdieron la ida ante Seattle y luego ganaron 3-0. O sea, Seattle era un pinche Sounders. nivel. Ahí jugaba el Godínez, güey. Sí. Él era el delantero. Que metía titular. gol, ¿no? Metía gol. Y luego contra el New York ganaron aquí y empataron allá a ceros y con eso llegaron a la final. El Red Bull. El Líder Red Bull. Bulls. Y ahí en ese, me acuerdo en el entrenamiento del previo a la final, salían con una playera que decía directiva cumplan su Sí, parte. güey. Vamos por otro título, afición y jugadores estamos juntos. O sea, y Almeida no dijo nada, dijo él que después de la final, Ujú. pues iba a ver qué pedo, pero por lo pronto pues, era ganar, Concentrarse, ¿no? En la concentrarse, final. sí. Y en Toronto fue la ida, frío a Momar, creo que el América se lo chingaron en semis, el América iba por el tricampeonato de Conca. Sí, güey. Pero el Toronto sí jugó. Pues se los ganó, pues, les ganó legal. Sí, que me acuerdo que el Cota no jugó, güey. Jugó el Cota no Guacho. jugó la ida, jugó el Guacho. No sé por qué. Y pues el Guacho creo que jugó bien, güey. Ganaron 1-0, ¿no? No, ganaron 2-1. 2-1. El primer gol fue de... Ah, pero me estoy adelantando. Porque la ida en Canadá sucedió el acontecimiento que supuestamente marcó un El que antes y un detonó. después. Que se supone a Mauri y Almeida ya tenían algunos roces. Entonces para ese momento Jorge ya Ah. no estaba decidido, o más bien tan seguro de que pues, el pastor siguiera al frente. Que dijeron que según se agarraron a agarraron a putazos. putazos. Pero, o sea, salió lo- este güey sí. con un moretón. Pero en el bar, güey, o sea, en el Sí, bar de la güey. noche anterior, ¿cómo Del hotel, chingados? ¿no? Sí, Sí, pero güey. ¿cómo te bajas al bar, güey? Eso lo dijo Higuera porque creo que él no viajó, lo dijo en Fútbol Picante, güey. Sí, En fútbol- ESPN. En ESPN, sí. O sea, eso suena raro, güey, pero Sí, según güey, está se rarito. altercaron y ahí se agarraron a putados. Entonces, desde ahí, Jorge dijo, ¿sabes qué? Chingar a su madre y se acabó Almeida. Termina güey. la temporada y buscamos otro güey. Ujú. Pero en el partido sí, lo que te decía, ganó 2-1 con gol de Pizarro. Luego empató el Toronto y ya en el complemento una falta pegada a la banda izquierda, la agarró Pulido y sacó un tiro centro. Bueno, no un tiro, tiró y bombeó, sí. te echó al portero un golazo, la neta, un puto golazo. Y ya en Zapopan, pues, Chivas empezó primero, Pizarro en media cancha y se la pasó Orbelín y gol. Y luego empató el Toronto y por ahí el Ujú. partidazo que se aventó el Tortas Pérez anulando a Altidor, no, al italiano, a Jovinko, Jovinko. Vinco. Sí, güey. Me acuerdo que esos dos, güey. El Bradley, ¿no? El hijo del Bradley. entrenador. Un puto pelón. Chupa. Sí, güey. Que, güey, ese partido estuvo pésimo, güey. Yo jugó de la chingada. Es como, yo así sentía la final Es como de las finales que te saben mal, güey. Del 2023, yo sentía que iba a ser como una Pero del a ver, 2018. o sea, Bueno. sí, pero te supo mal, la neta. Te sabe mal. Pero te supo mal ahí en el estadio, te supo mal el título. No, güey, pero los tiempos, el tiempo, o sea, los 90 minutos supieron pésimo, güey. Sí, jugaron mal. Pero el título tiempo lo de festejaste. compensación, güey, No, pues también sí, güey. estuvo pésimo, güey. Se No, fueron a penales. fue Sí, una güey, la penal. alegría, ¿quién te la quita, güey? Pero ya después te pones crítico, dejas de lado. Pero, güey, dejas eso y te vas a los penales. Los penales es güey. como borrón y cuenta nueva. Sí, sí, güey. sí, es otro Ujú. partido. Pero siempre dicen que el que alcanza, pues sí, güey, el que alcanza rebasa. El que güey. alcanza, ajá, sí. Entonces decían, pues es que estos güeyes están motivados, güey, son Ya, más chingada. fuertes, son más grandes, güey. Pero llegó Altidor y ¡pum! La mandó a Toronto. No, fue Bradley, güey. Ah, Michael Bradley. sí, Altidor Michael era el Bradley. negro, güey. que Esos güeyes sí la metieron. Sí. Pero según yo, Bradley fue el que la voló, güey. Pero pues digo, Sí, mala sí, sí. ejecución, güey. Y ¿Te hablan? Ah, dale. pues, mal partido, güey. O sea, ya se veía la decadencia del club, güey. Se sabía que ese podía ser el último título que íbamos a ver, güey, en Ujú. muchos años, güey. O sea, ya mucha gente ya sabíamos que ese era el último que íbamos a ver de las Chivas, güey. Y luego la alegría, ¿no? Bañando en Gatorade y cerveza al pastor, una Sí, que se había muerto. celebración que se había despedido así, que se murió el papá Papá de de Basulto. Basulto. De Basulto. Y pues sí fue un buen gesto, güey, del capitán darle Que el él lo gafete. levantó, ¿no? El título. Sí, güey.
Y pues sí, se sabía que era la última, güey, que hasta se quemó el pastizal del estadio, güey. Y ¿Ah, sí? pues muchos carros se quemaron, güey, pues ya era lo último que nos tocó ver, güey. O sea, ya se sabía ahí en el estadio que... Sí, güey, ya se sabía porque pues ya estaba cantada la ida de Almeida, güey, ya estaban cantando fuera Vergara, güey, ya en los partidos de liga ya se cantaba el fuera Vergara. Entonces, pues ya, güey, ya se sabía que muchos años no... Y ahora No, cómo no, lo no. extrañamos ese ¿A cabrón. Jorge? Sí, güey. Pero según palabras de Aris, de Aris, dice que el bono, el del doblete, sí se les pagó y que para ese torneo también se les prometió otra lana en conjunto, que $3 millones, pero que Almeida les dijo, no, pues de palabra, sí, y pues al final dijo, no hay nada firmado, y no les dieron nada Sí, güey. de la Conca, se la pelaron. Pero pues fue una conca que también quisieron demeritar, güey, pero pues a fin de cuentas es un trofeo en la vitrina, güey. Sí, pero sí, y después me acuerdo que publicaron una foto los jugadores de no te vayas, Mati, quédate, esas no son formas, esto no es Sí, Chivas, ujú. y no sé qué, pero pues Y fue cuando dijo, ¿no? Yo quisiera comprar este... sí, que bueno, se supone que Higuera le dijo a Almeida que si él no renunciaba le iban a ir corriendo uno por uno de su cuerpo técnico, entonces dijo que pues mejor así, que él se iba, quedaban 3 años, pero pues que las cosas no se estaban dando como él quería y que prefería partir, que iba a agradecer y que no iba a Pues yo siento que dejar fue una corajes. salida heroica, ¿no? Porque Pues sí, salió como campeón. si hubiera salido así en esos 3 años pésimos que tuvimos, güey, hasta el 2021, toda la mierda que Pues hubo, a lo mejor güey. y se hubiera quedado y el equipo hubiera repuesto si se mantenía Ujú. pagas. Yo creo que el equipo sí perdió nivel porque no les pagaron. No perdió nivel, sino dejaron de jugar bien. Pues fue un porque desquite, ellos güey, hasta quisieron. uno mismo en el jale, güey, si te ofrecen un bono te matas, güey, y Sí. te mandan a la verga, pues es obvio que quieres sabotear, güey, pues digo, Claro. es la naturaleza Sí, güey. humana, güey. Sí, sí, sí. Y entonces, pues sí, fue lo que dijiste. Cerró manifestándose que él era hincha de Chivas y dijo, Yo hoy me voy, pero voy a volver. No sé cuándo. Ojalá algún día tenga mucho dinero y me pueda comprar este club. Ahí no me voy más. Sí, pues es que era yo siento que es un campeonísimo de época, güey, o sea, pues es que no, Ganamos porque títulos, sí, güey. yo creo que fue exitoso. 5 títulos. Sí, fue muy exitoso, pero no era así de época porque no daba miedo, pues no era un Super Chivas, no era un Tigres, Ujú. no era un Pero- América de hoy. Pero, güey, o sea, fue una generación feliz, güey, para nosotros los chivermanos, güey, o sea, 5 Sí. títulos en 2 años, 3 años. Sí, o sea, claro, fue exitosa, pero yo creo que Después para... de la sequía, güey, de que nada. Sí, no no, se nos o sea, daba obviamente nada. estuvo bien, claro, pero Ujú. sí creo que... Y claro que es Joder. difícil, güey, aceptar que, pues, era... O sea, creo que ese campeonísimo, güey, entre comillas, se pudo borrar, güey, que después de ver al Atlas bicampeón, güey, después de ver al América bicampeón, güey, pues ya, o sea, pues ya, güey, ya quedó en el olvido, ya son casi 8 años, 7 años. de 7, eso. de la liga 7. Y de que llegó el 7, Midas güey. son más de 9, güey. Son ¿no? 9, van a ser 9 en septiembre. Entonces, pues ya, güey, ya llovió, güey, ya. Ya hay que darle vuelta a la hoja y Ya, exigir... ya la cosas liga, chidas. ya los mexicanos ya no son competitivos, güey. Se nota que, pues, no tenemos a los mejores mexicanos, güey. La Yo creo que selección- Chivas puede seguir jugando con mexicanos y trae a los mejores mexicanos. Claro, güey. Pero no los tenemos No. porque... Pues ve a Monterrey, tiene en la banca Héctor Moreno, Jordi Tecatito, Cortizo. Jordi Cortizo, Ponchito González, El América tiene banca El de que la iba banca, para güey. nosotros, Brandon, güey. Brandon Moreno. El- No, Brandon Vázquez. Moreno, Brandon Vázquez, sí, porque Sí, Brandon Moreno es el de güey. UFC. Yo siento que si Chivas se asocia con MG, güey, así como dicen que son chinos que tienen billete, güey, y Puma, güey, se puede hacer algo grande, güey. Ah, que venda el equipo mejor. Que no deje. Pero bueno, No lo van a vender, No, güey. ese cabrón no va a vender el equipo, güey. pero sí, no, pues es la herencia de su papá, no lo va a vender, no lo va a querer Y vender. pues, güey, estaría bien que lo rentaran algo, güey, no sé, que lo agarre una empresa grande, güey, que le metan billete. Sí, pues eso es lo que la solución, el Porque billete. lo de meter gringos nacionalizados mexicanos, güey, pues, Está cabrón. pues es que, güey, o sea, a lo mejor los gringos sí tienen fuerza, tienen velocidad, güey, pero no tienen técnica, No, es güey. malísimo ese Cowboys. Pero aparte de Almeida, digo, de que se fue, pues había que limpiar a los protestantes. Sí, güey, Que pues, según Aris eran 5. Pizarro, que es que según también se agarró a chingadazos con Amauri, aparte una discusión fuerte. Aris, que pues parece que ya no había, pero pues le hicieron el de caballeros. Ujú. Salcido, pues que lo mandaron al Veracruz, Al Veracruz. a retirarse. una vergüenza eso. Sí, Pereira, que legalmente Ujú. es el último, porque fue el último que salió cuando no entraba en planes de Tomás Boy. Y el otro, la neta, no sé, pero yo creo que es Cota, que dijeron que no tenían lana para comprarlo y lo dejaron ir. Sí, porque Pulido se quedó otros 2 No, años. Pulido se quedó el Guacho, se quedó el Cone, se quedó... Todos, güey. Todos, o sea, yo creo que ellos 5, porque decían de Alanis, pero luego Alanis regresó.
Entonces yo creo que Cota. Y el que se quedó después de Poz Almeida, Cardoso, terrible, no hubo liguilla, pero el mayor oso fue en el Mundial de Clubes, Sí, güey, pues, una con la peor vergüenza. participación. Amauri tomó ya la presidencia del club en junio del 2019 y el primer día corrió a Higuera, que, pues, como se dicen, era un alacrán que tenía dentro Chivas, pues era socio de Angélica Fuentes tras el telón, eso es lo que decía la gente. Y bueno, lamentablemente Jorge Carlos Vergara Madrigal falló el 15 de noviembre de 2019 a causa de un paro respiratorio, pero pues porque tuvo un cáncer de páncreas. Sí, pues por toda la mierda que vivió. Todo así, lo que le tocó vivir. Lamentablemente el destino no le sonrió. Creo que sus primeros 6 años con Chivas, del 2002 al 2008, fueron muy buenos, pero después nunca tuvo el protagonismo con Almeida. Te digo, fue bueno, obviamente fue exitoso, pero para mí era mejor el de Omar Bravo, el Venado Medina y el Bofo. Sí, Y pues que eran Ramoncito jugadores y Osvaldo. que no estaban vendidos por el dinero, güey. Ahorita todo es dinero, güey. Antes no se pagaban los sueldos y ahorita no se daban, o sea, no estaba corrompido el fútbol. Estaba diferente. Que las Chivas No, güey, aparte de eso, güey, los mexicanos, güey, tenían el puto interés por ir a jugar, güey, ponerse la camiseta y Sí, empaparse güey. de lo que significaba ser las Chivas, Chivas güey. sigue siendo una presión muy fuerte, Sí, pero es una presión muy fuerte, güey, pero, no. o sea, ahorita siento que muchos de ellos, de los que están ahí, ven más el interés de como lo que me va a traer jugar aquí que o sea, de que sentir lo que significa esa camiseta, güey. Sí, güey, claro, no es lo mismo, o sea... O sea, como te el- traen a los reflectores, Guadalajara, una ciudad grande, que hay fiesta, que hay, dicen, mima al jugador, porque se van de peda, Sí, esa es la güey. realidad. Sí, güey. Entonces ya no Sí, sienten porque la no, misma o pasión. sea, ni Pulido ni Gallito Vázquez celebraron un gol como el Bofo, güey, como el Maza Rodríguez, güey. No, güey. O sea, el sentían Bofo los es una colores. celebración, güey, que... Y eso no que el Maza mames. se fue a jugar al AME. Sí, Sí, güey, pues ya después se vendió, güey, pero en el momento, güey, el Bofo, o sea, la Ujú. celebración del Bofo va a los libros de historia, güey, o sea, puedes hacer un mural, güey, del Sí, Bofo sí. en un museo de las Chivas, güey. y Claro, es de como los que jugadores históricos. O sea, y mucha A gente- pesar de que nada más tiene un título. Prefiere más la final del 2006, güey, que la del 2017, güey. Sí, no, Aunque a mí no haya me sido- tocó, la verdad yo no me acuerdo de la final. Aunque esa del 2006, güey, ha sido un torneo en el que Chivas llegó mediocre en octavo lugar, güey, de repechaje. De repechaje, fue el primer campeón de repechaje. Ajá. Y pues, güey, ganaron y fue una final gustada, güey. Que la del Pumas del 2004 también había sido una final muy gustada, güey. Pero jugó mejor Pumas, yo creo que fue campeón merecedor. Sí, güey, pues es que era el Sí, bicampeonato de Pumas, Fue el güey. primer título del Que bicampeón. desgraciadamente, güey, 3 de los bicampeonatos, güey, Chivas los pudo evitar, güey. El de Pumas, el de Atlas y el de América. Sí, el de León no, porque ni siquiera No, el liguilla, de ¿no? León ni siquiera No, estaban, güey. Pero Chivas pudo evitar 3 bicampeonatos, güey. Que el de Pumas vale. Bueno, no, sí, porque Chivas iba a ser campeón. Sí, güey, en la final, güey, Chivas Sí. podía ser campeón Tienes en razón, CU, güey. tienes razón. Y lo pisotearon horrible, güey. Chivas, pues fue una burla, güey. En ese me acuerdo que toda la gente se burlaba de las Chivas, güey. Que hasta Molotov sacó una canción de Me vale No vale, Vergara en no vale Guadalajara. Vergara en Guadalajara. No, vale Vergara en Guadalajara. Sí, güey. Entonces, pues el América me acuerdo que tenía como 8 títulos, güey. 7 títulos y de la nada empezaron a ganar. Tenían 9, güey, ahí. Ganaron en el 2005, no, en el 2003, en el 2005 y luego hasta el 2003. 2002, 2005. En el 2005 empataron a 10. Ajá. Y en el 2006, güey, Chivas fue... Y luego al Se 2013 separó. empataron. 2014 fue la primera vez que fueron más campeones. Ujú. 2018. 2017 Fue el empató empate. Chivas. Ajá. Y 2018 se volvieron a subir y luego ya ganaron estos dos. Sí, y güey, ya pues, son 3. Y pues Chivas que desgraciadamente... pues, Sí, no, y esos años post Almeida estuvieron horribles. Una crisis horrible. Contrataron a Ricardo Peláez para el 2019. Pero lamentablemente lo único que se recuerda de él era sus rezos ante el Dorados en la Copa, los chicotazos y un dineral gastado. O sea, sí, pues ni eran pena las ni gloria. Chivalácticas 1.0, Las güey, Chivalácticas que Sí, iba a güey. llegar el Pocho y no llegó. Que por drogón, ¿no? Sí. Que me acuerdo que esa del Pocho, güey, ya estaba en los camiones, ya estaban... Los camiones de urbanos, güey. Ya lo estaba traían. El Pocho Guzmán patrocinado por Caliente, güey. Sí, porque ya. era el patrocinio estrella, güey, de Caliente. De caliente. Y que por eso trajeron Lo a Oribe, quitaron. güey, para... Pues como ya habían hecho el desmadre No, de- pero Oribe llegó antes, llegó un semestre antes, ¿Sí? Chivas. Sí, Que Caliente les ayudó a pagar la mitad del... sí, porque las Chivagalácticas empezaron en diciembre, En creo. 2019. Ajá. O sea, ahí fue la inversión. Que llegó el Pollo Briseño también. Pero sí, el Pollo creo que llegó como en el 2018, a finales del No, 2018. según yo llegó en el 19 cuando festejó la barrida, güey. A ver, Pollo Creo que Briseño. también, sí.
Pero igual, después lo que le sigue de ahí, pues, ¿qué Pues sigue? sí, güey, pues era la del pinche... A técnico. Mauri la de mejor decisión fue la de Hierro, que lamentablemente hoy que estamos grabando, 29 de mayo del 2024, pues se confirmó. Hoy se anuncia su que partida. Se va a trabajar con el bicho. Sí, güey, pues por el dinero, güey. Sí, por 2 más de que digan julio que no. llegó el, Sí, el güey. pollo, 2 de julio del Que 2019. pues desgraciadamente pues es nuestra realidad, güey. Tenemos que aceptar que pues, digo, el club va a vivir otros 100 años, güey. A lo mejor en 100 años ahora ya pasamos a ser un equipo segundo, güey. Que durante 100 años fuimos el más grande, güey. Pues ahora le va a tocar a otro ser. A otro. Sí, güey, pues es que a lo mejor y el pinche club dura más, güey. No sabemos qué vaya a pasar, güey. A lo mejor ya no nos toca verlo ganar otra vez, güey. Sí, o sí, sí, pues. A lo mejor nos secamos como el Atlas en esa época. Pero pues ahí va a ¿Quién estar la sabe? fe, güey. O sea, yo le voy a Pues decir, esperemos se pueda recuperar el equipo, pero... Pues sí, básicamente estas fueron las Chivas de Almeida, el rebaño del Pastor Almeida. Lo que se recuerda de Un este... rebaño que nos hizo feliz, güey. Pues, Sí. conscientemente, ¿no? Porque en el 2006, pues uno no era tan consciente. No, yo no me acuerdo mucho, pero sí, eso era lo que se recuerda. Pero sí, básicamente eso fue Chivas y pues parece que espera suciedad y Sí, oscuridad. Yo siento que es mucho la corrupción, güey. Lo que está pasando en el país, pues se representa en el fútbol, güey. Pues Chivas quiere jugar limpio, güey. Pues no hay forma, güey. No es lo que deja, güey. Desgraciadamente no es lo que deja, güey. Pues sí. Aunque deje, güey, la neta es que tenemos rato sin jugar un fútbol que, Como que equipo grande. nos vean los otros equipos y que se caguen, güey. Sí, güey, porque pues digo, en el 2023 se tenía todo, güey. La afición volvió a responder, güey. El proyecto de Hierro pues era prometedor, güey. Paunovic era prometedor, güey. Pues se perdió una final por pendejos, güey. Por malos manejos, mal manejo de tiempo, güey. Entonces, pues no. Sabe cuándo le vuelva a sonreír la historia de Chivas, pero... Sí, güey. Pues bueno, ese fue las Chivas de Almeida. ¿Algo más que quisieran agregar? Ustedes, Chiva hermanos. No, pues yo que hasta la muerte con este equipo, güey. Ganen, pierdan, desciendan, güey, desaparezcan. ¿Quién sabe cuándo desciendan? No hay descenso. Sí, pues ya descendió el Santos del Brasil, ya descendió el River, güey. Los grandes pueden descender. Pues ya no hay Pueden descenso caer. ahorita, pero ¿Quién sabe? próximamente, según esto, va a volver. Va a volver. En el Y 2025. Cuando regrese, quién Sí. sabe qué pueda pasar. Pero pues. ni Veremos. modo, güey, nos toca aguantar, güey. Cuando llegue esa ansiada 13, güey, la vamos a festejar. Aguantar. Todo, güey. Les va a arder, güey, porque pues a fin de cuentas les arde, güey. Les va a arder, güey. Vamos a hacer el tema de plática, güey. Pero pues la 13 iba a estar, güey. La nunca nos 13 la iba a van estar. quitar, güey. Que yo prometí, güey, que si las Chivas ganaban la 13 me iba a tatuar el escudo de las Chivas en la pierna, güey. Ándale. A la verga. Pero pues no llegó, güey. A lo mejor no Entonces me tu mamá tocaba, le ha de haber güey. pedido a Dios que Chivas no ganara para que no hiciera esa Güey, yo pendejada. hice una promesa con un compa, güey. ¿Qué? De que el año pasado, literalmente hace un año, güey, Ajá. cuando el Pocho estaba jugando bien verga, güey. Yo veía al Pocho y decía, este cabrón, güey, si las Chivas quedan campeonas, me voy a tatuar PG 8. Y no, güey, se la mufé, güey. No, de alguna manera, no sé, pero perdimos la final, güey. ¿Pero PG o PB? Pocho Guzmán. Ah, Pocho Guzmán, ok. Sí, ok. güey. Pero te entendí el pollo, pero sí. sí, sí. No, PG. PG. Pocho Guzmán, güey. Para no hacerla pues tan grande, un PG 8, quién sabe. Ah, Así, mejor ponte y- Pocho Chuy. No mames. No, Chuy. güey, y también de hecho, esa final, güey, había apostado la cabellera con un camarada que le va al Santos, güey. Sí, sí, sí. Entonces, haz de cuenta que apostamos, bueno, me dijo, porque ya ves que el Santos estaba medio prendido, güey, que según le podían ganar a Monterrey, que es su puta madre, y no, güey. El caso es que me dijo, bueno, si las Chivas quedan campeonas, o sea, para no hacerla con mucho de emoción, güey, si las Chivas, era una apuesta así como de que, no creo que se dé, pero si se da, pues ahí está. Si las Chivas quedan campeonas, te rapas, no, o sea, él. Ajá. Y si el Santos queda campeón, yo me rapo. Y esa final, güey, pues imagínate 2-0, güey. Yo ya tenía el spam de mensajes, güey. Ve sacando la máquina del 0, güey, porque te vamos a rapar entre todos los compas, güey. Y no, güey, la puta tragedia, güey. Desde que salió alta consigna, güey, al medio tiempo, güey. Yo decía, no, güey, le dije a un compa que también es chivista, güey. Saludos al Pizza. Saludos, saludos. Le dije, güey, algo no me huele bien aquí, güey. Es que, güey. Y algo dicho se y hecho, güey, sentía, cayó el primer gol de los Tigres. Y dije, no, güey, no. Nomás me quedé, literalmente no dije una puta palabra, güey, toda la noche, güey, después de eso. Me quedé como un pendejo, güey. ¿Y te raparon?
No, porque el Santos no quedó campeón, Ah, güey. el Santos. Sí, güey. Y lo mismo esa temporada, güey. Le dije a este güey, pues reafirmo lo mismo del año pasado, güey. Si quedan campeones las Chivas, se va a poner PG8. Pocho Guzmán. Y no, güey, no se hizo otra vez. No te tocaba, Sí, carnal. güey, pues es que se olía mal, güey. Cuando el pollo briseño mete mano, güey. Pues yo me acuerdo que una morra atrás de mí empezó a chillar y dije, verga, güey, todavía no se acaba. O Ya sea, sigan perdimos. apoyando, güey, pero desgraciadamente, pues es un club tan grande, güey, que toda la gente quiere ser partícipe de momentos cuando ya están en la final, güey. ¿No? Claro. Y no es la misma afición que apoya, güey, cuando... Sí, cuando. Entonces la gente se dejó caer, güey. El estadio no pesó, güey. Hubo pleitos desde el inicio contra los aficionados de Tigres. Sí, güey. eso sí me acuerdo. Entonces, no, güey, pues al Chile la vida no nos sonrió, güey. En ese momento yo me acuerdo que yo me quería colgar, güey, cuando cayó el gol del Guido Pizarro, güey, del 3-2, güey. Yo decía, güey, Guacho manda centros contundentes para rematar, güey. El güey las mandaba de lado. Yo dije, güey, pues ya perdimos, güey. Me acuerdo que pitaron, güey. Y la banda dejó de sonar, güey. 5 minutos, el estadio callado, güey. Parecía funeral, güey. Se escuchaban los gritos de los jugadores, güey. O sea, era horrible, güey, el ver cómo la misma barra estaba callada, güey. O sea, como un balde de agua helada, güey. Y va a seguir. Imagínate nosotros ahora que fuimos a ver a las Chivas contra el América, güey, en la Conca, güey. Sí, Y le güey. pagamos el No, boleto pero al ahí sí había un americanista, chingo güey. de afición del América, güey, a la verga. Estaba sí. lleno, güey. Sí, porque güey. la liguilla en la ida, güey, Chivas tenía para 13-0, güey. 13, contamos 13, güey, falladas entre el 4K, Pues, güey. el 4K. ¿Cómo se llama este otro baboso? El Chícharo, güey, que pues desgraciadamente el Chícharo pues No trae. no No, trae nada, güey. Pero esperemos que Ese algún día trapeador, cambie hijo la de historia y Todo. un día en el futuro nos podamos volver a sentar a recordar una nueva generación Y exitosa una- de las Chivas. Una nueva época de oro de las Chivas, una güey. copa más, güey. Una copita más. No, una copa No, no, va, güey. una Una generación, época, sí. güey. Una, Sí, algo... pues así como el América algo y el Atlas, histórico, güey. güey. Sí, algo, no, pero el Atlas, o sea, estuvo bien el campeonato, pero algo, un equipo de época, vaya. Sí, Sí, de ese que se güey. recuerde, que el Un campeonismo. campeonísimo. Alguien que sea respetado, güey, que tenga nivel en la cancha, güey, que no saque resultados cagados, güey. Porque Esperemos. eso, aunque apoyo a las Chivas, güey, la neta me caga mucho, güey, que no nos demos a respetar en el campo, güey, o sea, que los pinches jugadores les tiemblen las patas, güey, en la defensa, güey, se hacen bolas, güey, y quieren reventar cualquier balón, güey, o quieren salir tocando y le sale de pendejos, güey, regalan el balón, güey, y luego, Sí, luego. güey. Luego 1000 toques para una jugada, un golecito chafa y te meten 3, güey. Sí, güey. Entonces, mucho pedo para meter un gol y el rival una desconcentrada y te meten la riata, güey. Pues esperemos, güey. pero algo más que quieran agregar. Algo más, pues, que chingues a tu puta madre, Cristian Calderón, gato. Y también decirle a Azcárraga que chingas a tu madre, güey. Ojalá te haga una auditoría y salga la luz toda la mierda que le has hecho al fútbol. Pues bueno, esas fueron las Chivas de Almeida. Gracias por vernos sus redes. ¿Quieren dejar sus redes? Yo no tengo redes, güey, yo soy ¿eres anónimo. Anónimo. Fer Carvajal 05 en Instagram. Para que lo sigan al buen Carvi. El chivermano de corazón. Pues bueno, pues muchas gracias por ver este capítulo de Generaciones y nos vemos, nos escuchamos o lo que quieran en la siguiente. Sale.